Hola, soy Renos Bakis, economista principal del Banco Mundial y su anfitrión de Acelerar el Desarrollo, Ideas para el Impacto. Este no es un podcast típico, es una conversación impulsada por la IA, presentada por el Instituto del Banco Mundial para el Desarrollo Económico, donde analizamos las últimas investigaciones con un objetivo en mente: convertir grandes ideas en un impacto en el mundo real. Empecemos. Gracias por la introducción, Renos. Todos sabemos que existen dispositivos que miden nuestra actividad física. A veces nos enfocamos tanto en alcanzar los 10.000 pasos diarios, un número fácil de contar, que nos olvidamos de verificar si realmente estamos durmiendo las horas suficientes, algo que es más difícil de medir, pero que puede ser más importante. Y por lo visto, los gobiernos también pueden caer en una trampa similar. Esa es una analogía perfecta. Y en este segundo episodio de nuestra serie sobre el Manual de Análisis Gubernamental, vamos a profundizar en ese problema específico. En el último episodio hablamos sobre el potencial de la analítica gubernamental, pero hoy analizaremos qué sucede cuando los propios datos o el modo en que se utilizan nos llevan por el camino equivocado. Nos basaremos en los fundamentos de la analítica gubernamental, la segunda parte de este manual. Ahora bien, ¿cómo nos aseguramos de que estamos midiendo lo que en verdad importa? Y una vez que tengamos esos datos, ¿cómo garantizar que realmente se utilicen para resolver problemas? Bueno, todo se reduce a dos ideas principales. Primero, necesitas lo que la investigación llama un conjunto de datos equilibrado, algo que evite los riesgos de una medición sencilla. Y segundo, necesitas una estrategia muy bien pensada para fomentar el uso intencional de esa información. Muy bien, comencemos por esos problemas. Recuerdo la frase, lo que se mide, se gestiona, pero el material que analizamos añade una advertencia contundente a esa afirmación. Eso es verdad. La versión más precisa y completa sería: lo que se mide se gestiona aunque no tenga sentido y aunque perjudique el propósito de la organización. Y es que esto genera riesgos graves. Uno de ellos sería crear una falsa sensación de éxito. Exactamente. Y tomemos como ejemplo las reformas de la gestión de las finanzas públicas en Malawi. Durante años, los proyectos recibían la calificación de exitosos porque se evaluaban aspectos fáciles de medir, como cuántos equipos se compraron o si se instaló un nuevo software. Entonces medían la forma, pero no la función real. Eso mismo. Y es que casi el 70% de los indicadores medían cambios en la forma, pero no si el presupuesto del país realmente estaba mejorando. Esto creó una ilusión de éxito que ocultó los problemas profundamente arraigados que más tarde estallaron en la crisis de corrupción conocida como Cashgate en 2013. ¡Wow! Entonces los datos ocultaban la verdad. Eso me recuerda a otro ejemplo más reciente que se expone en el documento, las clasificaciones de preparación para casos de pandemia. Ese es un ejemplo muy interesante. En octubre de 2019, el Índice de Seguridad Sanitaria Mundial clasificó a Estados Unidos y a Reino Unido como los países más preparados del mundo para hacer frente a una pandemia. Para ello, evaluaron aspectos técnicos, como infraestructura, experiencia y laboratorios. Esos son aspectos fáciles de calcular, pero ya sabemos cómo terminó todo. En efecto, un análisis publicado posteriormente en la revista The Lancet examinó 177 países y descubrió que esos índices de preparación, y cito textualmente, no estaban asociados de manera significativa con menores tasas de infección o mortalidad durante la pandemia de COVID-19, ¿Y qué aspectos sí eran importantes en este caso? aquellos más difíciles de medir. El análisis reveló que la confianza en el gobierno y una menor corrupción gubernamental estaban mucho más vinculadas, de manera estadísticamente significativa, con tasas de infección más bajas. Muchos de nuestros oyentes no ven estos temas como debates políticos abstractos, sino que saben que afectan su vida cotidiana y su trabajo. Es un aporte interesante. También parece haber otro riesgo, que la medición se convierta en un sustituto de la gestión real. Eso ocurre cuando el trabajo que genera resultados mensurables empieza a desplazar al trabajo importante que no los genera. Un ejemplo claro lo encontramos en el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido. Allí establecieron una competencia entre hospitales para mejorar los tiempos de espera. Y supongo que aquellos que fueron medidos mejoraron. Pues sí, pero el hecho de enfocarse tanto en un solo indicador llevó a un aumento sustancial en la tasa de mortalidad de los pacientes
después de sufrir ataques cardíacos de emergencia, un indicador que no se estaba monitoreando y que por lo tanto se descuidó. Eso es terrible. Piensas que estás mejorando el sistema, pero lo que en realidad estás haciendo es causar daño. Es un clásico incentivo perverso. También se ve en un programa de salud nigeriano que premiaba a los estados por mejorar en 6 indicadores clave de salud. ¿Y sabes qué hizo el personal de primera línea? Se centró en los objetivos fáciles de alcanzar, como repartir suplementos vitamínicos, en lugar de enfocarse en los objetivos más difíciles y esenciales, como reducir la mortalidad materna. Esto aclara muy bien el problema. Pasemos al punto de inflexión. ¿Cómo pueden hacer los responsables de formular políticas para evitar estas trampas? Mencionaste un conjunto de datos equilibrado. Esa es la ruta que se debe seguir. Se trata de combinar diferentes tipos de evidencia para entender bien lo que está pasando. Una parte clave de esto es incorporar datos cualitativos que te puedan explicar por qué algo está funcionando o no. O sea que no se trata solo de los números, sino de las historias que hay detrás de ellos. Así es. Por ejemplo, un ensayo aleatorio controlado acerca de un programa a favor de la democracia en las zonas rurales de la India concluyó que en promedio no hubo un impacto notable. Nada. Pero un estudio cualitativo realizado en paralelo sacó a la luz la verdadera historia. ¿Y cuál era esa historia? El promedio de 0 ocultaba una enorme variación. El programa funcionó muy bien para aquellos grupos que contaban con un fuerte apoyo, pero resultó perjudicial para los grupos que enfrentaban profundas desigualdades locales. Las cifras en sí no reflejaban eso en absoluto. Entonces, la pieza final de esta solución sería proteger el espacio para el juicio humano, ¿verdad? Reconocer que no todo lo importante puede medirse. Desde luego. En ese sentido, cabe citar una frase brillante del teórico de la gestión Henry Mintzberg, que lo resume muy bien. Si no puedes medirlo, tendrás que gestionarlo. Si puedes medirlo, tendrás que gestionarlo con especial atención. Me gusta. Ahora bien, tras obtener este conjunto equilibrado de datos, el siguiente reto es lograr que la gente los utilice de verdad. El documento menciona que el simple hecho de tener los datos no garantiza su uso. Ese es el siguiente paso crucial. Puede que algunos de nuestros oyentes que trabajan en el gobierno o en el sector del desarrollo reconozcan estos retos de inmediato. La investigación distingue 4 formas en que se utiliza la información sobre el desempeño en el gobierno. Está el uso intencional, que es el objetivo, usar los datos para aprender y tomar mejores decisiones. Luego está el uso pasivo, o sea, hacer lo mínimo para cumplir con las normas existentes. Exacto. También está el uso político, en el que se escogen datos a dedo para que una agencia quede bien, y el más peligroso es el uso perverso, en el que la presión intensa hace que se juegue con el sistema o incluso que se manipulen los datos. ¿Cómo se puede impulsar el uso intencional en las organizaciones? Tienes que medirlo. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos es un buen ejemplo. Llevan décadas realizando encuestas periódicas a los administradores federales para hacer un seguimiento de cómo se utilizan los datos de desempeño. En otras palabras, están analizando los análisis del gobierno. ¡Qué ingenioso! ¿Verdad? Y sus datos a largo plazo muestran qué es lo que realmente impulsa el uso adecuado. Cabe destacar 2 puntos: los líderes que se involucran activamente con los datos y el establecimiento de rutinas organizacionales de alta calidad, como exámenes de los avances basados en datos. Eso tiene sentido. El liderazgo determina lo que es importante. Pero para que las personas utilicen los datos, también deben confiar en ellos. Y eso no es negociable. La confianza surge de la transparencia. Algunas organizaciones ofrecen herramientas de código abierto que ayudan a crear flujos de trabajo analíticos reproducibles y creíbles, pero hay un elemento más: el volumen de material elaborado. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando se recopilan datos para la rendición de cuentas, por ejemplo, a partir de una encuesta al personal, la gente necesita ver que eso se traduce en acciones concretas. De lo contrario, se convierte en una mera alteración del balance y genera escepticismo. O sea que hay que cerrar el círculo. Es imprescindible. Un excelente ejemplo práctico es el de Brasil. Luego de que una encuesta revelara que la mayoría de los funcionarios públicos federales habían sido testigos de prácticas poco éticas, la Contraloría General se comprometió públicamente a utilizar los resultados para combatir la corrupción.
Esa sola acción reforzó el valor de todo el proceso. Entonces, no se trata solo de que los datos sean correctos, sino de crear la cultura y los sistemas necesarios para que sean relevantes. Esa es la cuestión de fondo. Pasar de los datos a las decisiones no es un proceso automático. Requiere un cambio consciente que nos aleje de las métricas fáciles y a menudo engañosas hacia una comprensión más rica y equilibrada del mundo. Y más allá de eso, exige que los líderes establezcan rutinas y demuestren el compromiso necesario para convertir esos conocimientos en acciones significativas. Se trata de hacer del análisis una herramienta para la resolución real de problemas, no solo otro informe que se quede guardado en un cajón. Volvemos contigo, Renos. Gracias por acompañarnos. Pueden encontrar el informe completo en nuestro sitio web. Sigan el enlace en la descripción. Asegúrense de suscribirse para ser los primeros en enterarse de los próximos episodios. Y antes de irse, ¿cómo planean poner en práctica lo que aprendieron? ¿Y qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro? Nos encantaría saberlo. Hasta entonces, adiós.